Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la comunidad para que vayan a las aldeas, se compren de comer. Jesús le respondió: no hace falta que vayan, denle vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que por la lectura de estos santos evangelios queden perdonados nuestros pecados. Hoy nos toca hablar sobre un texto muy particular y profundo. ¿Por qué? Porque el capítulo 14 de Mateo, en el versículo 13 y subsiguiente, está haciendo prácticamente un paralelismo también, incluido, un paralelismo con el escrito que tenemos en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a ver por qué digo esto. Ahí en Mateo capítulo 14, versículo 13, dice: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí, en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Con este renglón que acabamos de leer, con este verso, estamos viendo que Jesús es consecuente con lo que estaba o con lo que está predicando. ¿Y por qué decimos que es consecuente? Porque Él siempre recomendó que nosotros nos pongamos en oración frente a cualquier situación, ya sea para agradecer, ya sea para pedir, ya sea para conectarnos con la presencia de Dios. Entonces, en este momento de tribulación que Jesús está pasando, porque habían decapitado a su primo, a Juan el Bautista, entonces él como humano sentía dolor, sentía pena por esta situación. Entonces él agarró la barca y se fue a un lugar separado del pueblo. Entonces quería estar solo para encontrarse con Dios. Y su oración con su Padre era constante, en todo tiempo. Pero acá tenemos que notar algo muy particular que Jesús está realizando. Se retira del ruido y no ve necesaria la música. Por ejemplo, porque en aquel momento el pueblo judío tenía costumbre, cuando fallecía alguien, se contrataban unos flautistas y ellos hacían una melodía particular. ¿Para qué? Para marcar el tiempo de duelo. ¿Para qué? Para poder expresar de una forma el cariño por su ser querido que había partido. Entonces Jesús
erradica eso y dice, no voy a contratar a estos flautistas y me retiro a un lugar a orar a solas. Y quizás me pregunto yo, en algunos lugares se aplaude, se pone la música en volumen alto, se grita, se hacen teatros. ¿Para qué? Para poder encontrarse con Dios. Y realmente, ¿eso será necesario para poder elevar nuestra plegaria a Dios? ¿O solamente poder encontrarnos en el silencio, adentrarnos a nuestro interior y decirle, Señor, en este caso particular, quita esta pena porque ha fallecido tal o cual ser querido? Es algo para aprender ahí, ¿no? Quizás en un diálogo a media voz, y quizás no hace falta estar a los gritos, por ejemplo. Nunca se le escuchó hablar a Jesús en un idioma distinto a sus oyentes, a su auditorio, sino que ¿será que carecía de esta acción del Espíritu Santo? ¿O su encuentro con Dios era desde el corazón? Yo creo que acá también tenemos que replantearnos una segunda actitud. En el silencio buscaba sanar el dolor que implicaba la pérdida de su primo. Vamos hasta ahí y leemos en el versículo 14 del capítulo 14 de Mateo, dice, al desembarcar vio Jesús el gentío. Hablábamos el otro día que Jesús tenía una doble naturaleza. Era humano y era Dios. Vamos hasta ahí. En su naturaleza divina, cuando vio al gentío, su corazón se movió a misericordia. Pero en su naturaleza humana, buscaba encontrarse en un lugar apartado y tranquilo, en oración, buscaba encontrarse con su Padre del cielo, para que lo reconfortara. Pero al ver a esta multitud que estaba necesitándolo, no pudo olvidarse. Su misericordia fue más grande. Su ser, su esencia de Dios, pudo más. Y en consecuencia, su pueblo lo necesitaba y él respondió a ese pedido que el pueblo estaba solicitando. Estaban carentes de la doctrina que él les podía emanar, esa doctrina sanadora que venía a sanar el alma. También había enfermos, endemoniados que lo necesitaban. Y Jesús, después de bajar de la barca, se puso a curar a los enfermos. Qué actitud, ¿no? Qué actitud de entrega, qué actitud de servicio la que tenía Jesús. Se olvidó de sí mismo y salió al encuentro del que lo estaba necesitando. Y vamos a notar que el texto dice, después de tanto caminar, estaban cansados y con hambre. Esta gente venía de pueblos vecinos, de aldeas vecinas, a escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, estaban con hambre, porque habían caminado quizás varias horas. Estaban con sed y estaban quizás cansados por el hecho de caminar. Y Jesús no deja desapercibido ese esfuerzo que hace esa gente por ir a buscar. No lo deja pasar desapercibido. Y leemos en Mateo 14:15, dice así: como se hizo tarde, recuerden que la gente se llegó donde estaba Jesús. Jesús había estado todo el día sanando a los enfermos. Y cuando se hizo tarde, es probable que ya estaba cayendo el sol, ya estaba anocheciendo.
Entonces, cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado, estamos en el campo, acá no hay nada, no hay ningún negocio abierto, ninguna tienda como para decir comprar algo. Es muy tarde. Y los apóstoles le decían a Jesús: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Estos apóstoles que no tenían paciencia, le van a buscar a Jesús la vuelta para que se deshaga de ellos. Pero, ¿qué pasó acá? Como Jesús era un conocedor de las Sagradas Escrituras, como Jesús había estudiado el Antiguo Testamento, recordó el pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Algunos se acuerdan qué dice? Te lo leo. Mira, dice así: para que haya alimento en mi casa. Dios le estaba diciendo que la gente que trajera alimentos a la casa de Dios, al templo, no por el hecho de solo tener, sino para que sea redistribuido en la gente que lo necesitaba, para que haya alimento en mi casa. Entonces, vamos a ver cómo Jesús responde cuando recordó esto que había dicho en Malaquías 3:10, allá en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? En el versículo 16 Jesús nos dice: Jesús respondió: no hace falta que vayan, denle vosotros de comer. Jesús metió el dedo en la llaga. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta situación? Jesús era consciente que estaba en proceso de reestructuración su asamblea, que aún no tenían templo. Ellos eran los nuevos maestros espirituales. En consecuencia, debían darles ellos mismos alimento al pueblo. No tenían guardado, tenían muy poquitos alimentos y le estaba prácticamente exigiendo a Jesús: redobla la apuesta, denle ustedes de comer. Pero al carecer de alimentos guardados, con lo que había, con lo que quizás alguien tenía ahí en la canasta, 5 panes, 2 peces, lo utilizó para multiplicar. Y dio de comer a todos los que estaban presentes. Qué gran gesto el que acaba de hacer Jesús. Los contuvo espiritualmente, sanó los enfermos que estaban en ese sentido, les dio de comer porque ya habían pasado todo el día sin comer, solamente con 5 panes y 2 peces. ¿Qué pueden ser 2 peces para 5.000 hombres, quizás 5.000 mujeres, y por qué no 5.000 chicos, hijos? Y escucha esto que te voy a decir ahora, que es muy importante. Se diferenció de Dios, Jesucristo. Jesucristo se diferenció de Dios haciendo su milagro con lo que ya había. A ver cómo sería esto. Jesucristo se diferenció de Dios haciendo su milagro con lo que ya había. Dios había creado el universo de la nada con el poder de su palabra. ¿Se acuerdan? La lectura de Génesis. Pero Jesús acrecentó, multiplicó, usó lo que ya había para hacer su milagro. Utilizó los 5 panes y los 2 peces. Y el Espíritu Santo utiliza a los ministros ordenados, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, para extender el mensaje que Jesús vino a traer
de parte de Dios. Muy buenas, muy buenas. Vamos a continuar un poquito más. En Mateo, capítulo 14, versículo 20, vamos a leer: todos comieron hasta quedar satisfechos. Las Sagradas Escrituras nombra a 5.000 hombres. Vamos a suponer que había una misma cantidad en mujeres. Estamos hablando de 10.000 personas. Y supónganse que cada familia, por decir algo, tenía 1 o 2 hijos. Estamos hablando de 15.000 y 20.000 personas juntas en un lugar. ¿Saben lo que es alimentar esa cantidad de gente con todo lo que tendría que haber hecho? Entonces, después que comieron, se recogieron 12 canastas llenas de alimentos, o lo que había quedado de esa comida. Entonces Jesús vuelve a ser misericordioso con su pueblo, y no solo que los alimentó en ese momento. Si habían quedado 12 canastas de alimento, es muy probable que alguna de esas personas haya quedado con un pedacito de pan, con un pedacito de pescado, que hayan llevado para el camino, para comer algo más. Entonces vuelve a alimentar Jesús a esta gente. ¿Qué enseñanza la de hoy? Jesús se sentía devastado, pero se dejó utilizar por Dios para apacentar el pueblo hambriento, en orden espiritual y en orden material. En el día de hoy estamos recordando el 8º mes de haber partido a la casa del Padre de don Román Ramos. Don Román trabajó prácticamente 37 años siendo minero y pudo con su trabajo de minero trabajar en Jujuy, en las minas de Salta, en las minas de San Juan y en las minas de Santa Cruz, allá en Bolivia. Fue un amante de la música sicuri. Siempre escuché la música sicuri. Tenía una capacidad o una inclinación de escuchar este tipo de música tan lindo. Don Román demostró su fe, fue un gran devoto de la Virgen de Copacabana y del Señor de Quillacas. Él demostró su fe en vida, acompañó la fe de sus hijos con su ejemplo. Fue a la peregrinación de Punta Corral por más de 40 años, haciendo su música para la mamita del cerro. Entonces, si Jesús, con su palabra y con su ejemplo, pudo evangelizar a este pueblo que lo seguía, don Román Ramos, con su ejemplo de devoción, con su ejemplo de vida, pudo catequizar a su familia, con la palabra, con el ejemplo, con la perseverancia. Entonces, don Román mostró ser un hombre trabajador, don Román mostró poseer una fe íntegra, mostró un encuentro con el Señor. Por este motivo rezamos por su alma, para que descanse en paz, encontrándose con su Creador, para que Él esté contemplándolo eternamente.